Buenas tardes, ¿cómo están? Les habla Luis Peña, fundador de Illumin. Vamos a comenzar este webinar, este martes energéticos, que estamos tratando de llevarlos todos los martes. Y estuvimos 2 martes ausentes por diferentes situaciones, especialmente por temas logísticos y de fiestas. Así que volvemos con este webinar de topologías y ubicación de DPSS en fotovoltaica. Nos acompaña nuestro instructor Michael Mesa. Michael es nuestro instructor para Latinoamérica. Nosotros somos de Chile y tenemos un programa de capacitación de sistemas fotovoltaicos especialmente. Y Michael nos ayuda para potenciar nuestro programa NAPCEP. Somos un centro de entrenamiento autorizado de NAPCEP, Estados Unidos, y Michael se especializa en todo lo que es normativa eléctrica de Estados Unidos y especialmente el NEC. Así que hoy nos acompaña nuevamente con este webinar. Así que, Michael, por favor, muchas gracias. Buenos días, días acá en Colombia, tardes en otros lados. Gracias a todos por la asistencia, por la retoma de los martes energéticos. De verdad es un espacio bastante interesante porque nos permite, pues, digamos, interactuar un poquito más con la audiencia de Illumin y bueno, y en general personas que están interesadas en la propuesta que tenemos. Así que bienvenidos todos. ¿Me confirmas, Luis? Estoy viendo la pantalla, ¿cierto? Todo ok, Michael. Listo, perfecto. Entonces... Vamos a empezar entonces. Listo. Ok. Bueno, un poquito antes es tema topologías y ubicación de DPS en la parte fotovoltaica, ¿cierto? Es un tema bastante interesante porque a lo largo de muchas instalaciones este tema es como muchos temas como la tierra, como no sé qué, se vuelve sensibles porque se habla de que se usa, no se usa, qué quito, qué pongo, qué jalo, qué meto en los DPS. Entonces hay una situación muy puntual en la que, por lo menos ya en Colombia, del caso de Colombia muy puntualmente, el nuevo RETI 2024, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, me lleva me dice, se debe cumplir lo que está citado en la norma IS 61643, raya 32, que, y la 12 para la parte de corriente alterna. 32 DC, 12 AC, es la instalación. Entonces, de alguna manera ya hay una obligatoriedad en algunos países, hay una condición de gestión adecuada de los proyectos en función de que se protejan adecuadamente contra las sobretensiones. En el caso muy particularmente, vamos a indagar algunos detalles de la norma, vamos a ver las ubicaciones de algunos alcances y vamos a revisar de pronto otras referencias como la NFPA 780, que también tiene un capítulo especial de apanteamiento. Eh, Como es de instalaciones especiales, digamos, la instalación fotovoltaica se considera especial, veremos algunas referencias puntuales de la NFPA 780, entre otros alcances, ¿vale? Entonces, en cuanto a la ubicación, ya luego de pronto lo que tenga que ver con el cálculo, dimensionamiento, gestión, selección propia de los parámetros del equipo, los veremos en su momento en los cursos que promocionamos en Illumin, ¿sí? Listo. Entonces, primero que todo, hay que definir de pronto qué es una partición contra sobretensiones. Digamos en general lo que llamamos DPS, dispositivo de protección contra sobretensiones, o SPD, ¿cierto? En la traducción en inglés. Hay que hacer una aclaración previa, hay que hacer una aclaración previa, y es que em, mucha gente lo confunde con lo que se llama SPC, SPC, Source Protection Components, y es totalmente distinto. Precisamente esta misma norma hace claridad de que los dispositivos de presión contra sobretensiones son los dispositivos externos que están ligados directamente o están ajustados a la necesidad propia del arreglo fotovoltaico, de la salida del inversor, entre otras cosas, ¿cierto? Y lo que llamamos SPC, es SPC, Sales Protection Component, pues ya son componentes internos de los equipos, por ejemplo, los inversores, que tienen internamente
un DPS interno, pero no es un DPS como tal, porque precisamente lo hace la claridad. Las mismas normas hacen la claridad de que son voy a decirle un nombre muy castizo, un déjame estar, un por si algo, pero eso no funciona para nada. O sea, no es algo, es algo muy exclusivamente la electrónica como la última línea de defensa. O sea, como la jerarquía de la NFPA 70, que es la jerarquía de los controles de seguridad, el EPP, ¿cierto? El casco o el guantecito, es la última línea de defensa en este caso. Last Line of Defense es ese SPC. Entonces eso es algo que no se puede tomar como referencia para una protección integralizada de nuestros equipos. Y ahí donde empezamos a ver los mitos. No es que ya mi inversor tiene los DPS integrados. No, tu inversor tiene un SPC, Source Protection Component. Entonces esa protección, Source Protection Component, no es válida y precisamente hay tres normas de referencia que lo invalidan, sino que los tienen ahí como por si algo, déjame estar en una última línea de defensa de la electrónica interna, no más, no más. Ni siquiera es obligatorio, con decirles que ni siquiera es obligatorio ni siquiera es obligatorio en las normas de construcción. Ustedes se van a la IS 62109 o se van a la UL 1741 en el caso de la fabricación de los inversores y en ninguna parte les van a obligar desde fábrica a incluir los DPS, ¿sí? Eso ya es como una situación interna para darle un poquito más de garantía al cliente, pero no es una protección efectiva, insisto, y tres normas de referencia IS hablan de que no son adecuados. Entonces, por eso existe una norma IS exclusiva para la selección de los DPS y tiene muchos parámetros, ¿sí? Y normalmente tocamos algunos de los principales en el curso de protecciones, en el curso de NAPSET de pronto no lo tocamos porque no es parte del examen de NAPSET o no hace parte, de pronto el NEC no tiene claridad o no hace alcance de la definición de la selección de los DPS propiamente, pero pues digamos por cultura general siempre hacemos una referencia del tema. Listo. Entonces, dice por acá, una protección contra sobretensiones es un dispositivo que limita y desvía picos de tensión o de voltaje, como llaman por allí, anormales en una instalación eléctrica para proteger equipos y prevenir daños. Claro que sí. Digamos que lo que estamos tratando de proteger con los DPS en este caso es que haya una tensión superior a la que normalmente tiene de aislamiento de funcionamiento un equipo y que la idea es que se dañe el DPS antes de que se dañe el equipo. Eso es lo que estamos buscando en función del aislamiento eléctrico, ¿sí? Hay que proteger el nivel, hay que tener un nivel de protección UP, que es como lo define eh, la norma en el DPS, que sea inferior y con unas condiciones puntuales al nivel de aislamiento máximo o lo que llamamos el UW, el Basic Insulation Level en algunos parámetros de otras normas IEC, el BIL, o en algunos casos de otras normas IEC, es la UW, es la tensión de impulso. Sí, eso es lo que buscamos, que siempre el nivel de protección UP sea menor a la tensión de impulso o al Basic Insulation Level de los equipos para poder protegerlos adecuadamente. Eso es lo que está buscando siempre con el DPS. Estas variaciones bruscas de tensión pueden ser provocadas por descargas atmosféricas, directas o indirectas, o cercanas, dice, pero sí, básicamente hay condiciones indirectas que permiten unas tensiones residuales, sobretensiones residuales que pueden dañar nuestros equipos, que inducen corriente y tensión en los conductores del sistema. Así es. Entonces, aquí sería más o menos una determinación de base del parámetro principal y es que eh, la tensión de circuito abierto, pues afectada por la temperatura, recordemos que los que alcanzaron a ver el martes energético de tensión máxima y mínima de los arreglos fotovoltaicos, ahí hablamos precisamente del artículo 197, de la tabla del anexo F de las normas IEC, que precisamente son parte de las condiciones en las que, parte de los parámetros en los que se determina el DPS, ¿sí? Y uno de esos es la tensión máxima. Entonces, el DPS tiene que tener una tensión máxima mayor, ¿cierto? A la tensión de circuito abierto corregida por la temperatura más baja. Eso fue lo que hablamos en su momento en el martes energético de ese tema de tensión máxima. Entonces, fíjense que ya empezamos a hilar los temas que ya hemos dado
y se dan cuenta que vamos a ver una cohesión, una unión de todos los parámetros relevantes para la selección de un DPS. ¿Sí? Entonces, es importante tener en cuenta eso. El DPS tiene que ser o el nivel de protección UP debe ser siempre menor a la tensión de impulso del equipo a proteger, ¿cierto? Ese es uno de los parámetros. El resto hay otros que engloban, pero finalmente ese es uno de los principales, ¿sí? Listo. Entonces, ahí están de pronto unas referencias también de pronto que se usan en Chile, ¿cierto? Como las normas RGR. Y me hablan de la IS 6164 raya 11. Recuerden que la raya 11 y la raya 12 son las normas de fabricación de los equipos. Y la raya 12 y la raya 32 son las de instalación. Entonces deben cumplir, ¿cierto? Que los equipos instalados deben cumplir esta norma, ¿cierto? Entonces en el caso 11 es la de corriente alterna. Y la de raya 31 sería la de corriente directa. Ok. Listo. Unos antecedentes generales que hay que tener en cuenta en la parte de los DPS y la ubicación de los mismos, que es el tema principal, es, digamos que existen normas de referencia, como les he dicho. En este caso, invalidan los SPC, o sea, los dejan ahí como que, hey, eso no es una protección integral, hay que hacerla por la norma IS 6164332. Y hay otras partes donde también me hablan o desmitifican de alguna manera el concepto de que el hecho de que yo instale un sistema fotovoltaico deba ponerle apantallamiento contra rayos externos. Porque todavía es la hora, a estas alturas tecnológicas y de avances y de tanta condición de apertura o de, ¿cómo es? ¿Cómo se llama esto? De inteligencia artificial y todo lo que podemos tener a la mano ahora en el momento, todavía hay mucha mitificación de que los metales extraen rayos y muy particularmente la gente tiene la creencia de que un sistema fotovoltaico va a traer rayos. Y eso no tiene ninguna condición, ninguna creación. Nunca se me olvida que hasta los cazadores de mitos, Mythbusters de Discovery Channel, hicieron el mito en tres ocasiones, del metal, el no sé qué, el tipo que levantaba el palo de golf en el campo de golf para hacer el tiro y que supuestamente le cayó un rayo. Todo eso lo desmitificaron en función de que el rayo hace lo que da la gana, literalmente. Entonces, mucha gente todavía cree esta condición y precisamente les traemos unas referencias puntuales de las normas que desmitifican este concepto. En el caso de la IES 63227, que recordemos que es la de apantallamiento fotovoltaico directamente, eh, dice por acá, sistema de protección contra rayos, el artículo 5.1 general dice, la instalación de sistemas convencionales de suministro de energía fotovoltaica en edificios o cerca de ellos no modifica el riesgo de caída de rayos. Ojo que aquí hay una palabra muy específica y muy puntual. El riesgo. Lo primero que hay que hacer en una instalación de estas es evaluar el riesgo. Y las mismas normas me remiten a la norma de evaluación de riesgos, que es la IS 62305. Vuelvo y les digo, no es instalar un sistema fotovoltaico, entonces hay que poner puntas captoras y todo un andamiaje allá interno, que hay que hacer un spin de puntas captoras. No, eso no hace falta, no es necesario. Lo que sí es obligatorio siempre es hacer el análisis de riesgos. Y recordemos que la serie de normas y ese 72305 son como la raya uno 2 3 y 4. Hasta el momento recuerdo que son 4, porque hay una quinta. Pero todas esas te hablan del apantallamiento natural, te hablan del análisis de riesgos, de los niveles de protección, de las formas efectivas de adecuación, de cuántos bajantes requieres por cada tanta altura, de una cantidad de detalles de diseño y de previo en el análisis y de construcción como tal, que son las que definen realmente el riesgo, si se hace necesario apantallar o no. Entonces, insisto, lo primero que hay que hacer es hacer el análisis de riesgo. Si no hace falta apantallar, yo para qué me gasto una plata en la que básicamente no se hace necesario eso, ¿cierto? Entonces, y una vez que se va, y en el caso de que el análisis de riesgo dé viable, que hay que apantallar, dice, se recomienda diseñar y armonizar los sistemas de suministro de energía fotovoltaica y de protección. Hay que armonizarlos. La misma norma ISE, en esta misma norma, más adelante, en otro de sus capítulos, habla de que es más fácil armonizar o cambiar el apantallamiento existente, si lo tienes ya existente en el edificio,
es más fácil eh, modificar el apantallamiento que modificar el sistema fotovoltaico. ¿Sí? Lo más ideal es que el sistema de apantallamiento esté en función del fotovoltaico y no al contrario. ¿Sí? Entonces, eso se vuelve bastante complejo, pero entonces hay que armonizar los dos. Ok. Aquí me vuelve a hablar de la IS 62305. O sea, siempre me va a remitir al análisis de riesgo preliminar. Cuando eso me dé apantallar o no, es lo que yo define. Siguiente, otra norma de diseño fotovoltaico muy importante. Me dice por acá, teniendo en cuenta que la sensibilidad de la instalación de los módulos fotovoltaicos se debe prestar atención a la protección propia de la estructura de edificio contra los efectos directos de los rayos, y este tema se trata en la norma 62305, todas las partes, de la 1 a la 4. Entonces, lo primero que hay que hacer es análisis de riesgos. Olvídense de montar el sistema fotovoltaico y empezar a poner puntos capturas. Eso no tiene ni sentido ni estaría de pronto dentro del concepto normativo, ¿cierto? Entonces, siempre es al edificio. Cuando tú apantallas, tú no apantallas el sistema fotovoltaico, tú apantallas el edificio, porque tú estás protegiendo es a las personas dentro del edificio. Tú no estás protegiendo el sistema fotovoltaico. ¿Sí? Tú lo que tienes es que evitar que al contrario que el edificio se prenda en llamas por la cantidad de energía incidente en el punto de impacto de un rayo, y que precisamente las personas puedan evacuar o extinguir el incendio, entre otras cosas. Eso es lo principal que define las normas IEC. Del resto ya es añadidura, ¿sí? Otra norma de referencia de diseño, de normas de diseño de fotovoltaico, precisamente me dice: la instalación de un sistema fotovoltaico en un edificio suele tener un efecto insignificante sobre la probabilidad de que se produzcan descargas directas de rayos. Por lo tanto, no implica necesariamente que deba instalarse un sistema de protección contra rayos si aún no existe uno. Insisto, ya van tres referencias que me dicen, hey, hay que hacer análisis de riesgo primero. Y si en verdad el análisis da las condiciones, todos los parámetros de cálculo que hay que hacer el análisis de riesgo, para pantallar se hace. Mientras tanto, eres libre de disponerlo o no. Pero, ¿qué hace uno gastándose una plata de la que básicamente ya está demostrado por la base de ingeniería que no se requiere ese planteamiento? Entonces, ese es el preámbulo general de toda esta base de los DPS. ¿De qué me sirve entonces tener todo un andamiaje de puercoespín allá en espinas, en puntas captoras, y básicamente lo que debo evaluar primero es el riesgo para saber si es viable apantallar o no? ¿Cierto? Entonces, eh, ya hay que mirar propiamente ese alcance. Eso es lo primero que hay que hacer, ¿cierto? Lo primero que hay que entender. No, el hecho de que yo ponga el tema fotovoltaico no tengo que apantallar, ¿sí? Eso es antecedentes. Ok, listo. Cuando yo genero el análisis de riesgos, ya me doy cuenta si apantallo o no. Entonces, la norma IEC 61643-32 me muestra tres topologías principales de construcción. Si el análisis de riesgo me dio que no hay que apantallar, pues aquí se dan cuenta que no hay ningún apantallamiento. Esta es una gráfica adaptada propiamente de la norma IEC. Y me dice que debo poner DPS en la ubicación 4, en la ubicación 1, en la ubicación 2, y este se supone que debería existir en toda instalación eléctrica, ¿no? Que debería existir en toda instalación eléctrica de base, debería existir, porque por el momento sería la única entrada, ¿cierto? La única entrada asociada a una sobretensión, en el caso de la red de distribución, ¿cierto? Del suministro principal, ¿sí? Entonces se supone que ese debe estar sí o sí. Si no está, de alguna manera lo que pueden hacer en su proyecto, al de pronto hacer la visita de obra, la visita técnica, lo que pueden hacer en su proyecto, eh, este, es recomendarle al cliente de incluir este dispositivo de protección contra sobretensiones en la propuesta económica, para que puedan de pronto de alguna manera tenerlo en cuenta y vincular toda esta coordinación que se pudiera hacer, ¿dale? Entonces, es importante que si no se cuenta con él, pues adaptarlo y meterlo dentro de la propuesta económica, ¿sí? Es mucho más, y de alguna manera es mucho más factible para ustedes instaladores, para ustedes diseñadores, para todos los que hacemos parte de este gremio, porque precisamente también es parte de las garantías que yo le voy a brindar al cliente en función de que mi instalación
vaya a durar todo lo que tenga que durar en el tiempo, porque está adecuadamente protegida. El hecho de que el cliente me dice, al cliente no hay que darle opciones en estos casos, hay que decirle o te toca, porque si no, no te puedo dar las garantías asociadas y, y no te puedo garantizar que el sistema funcione en caso de una falla de sobretensión. Entonces, esto de alguna manera debe ser lo que llaman un must, un debe, ¿cierto? Un must, un obligatorio, un debe, ¿sí? Entonces, ok. Entonces, fíjense que en el caso de que yo no tenga apantallamiento externo o un sistema de protección externo de rayos, las puntas captoras y todo lo que implica, ¿qué va a pasar? Yo eh, puedo instalar la topología constructiva de mis DPS en esta posición. La posición 4, la posición uno, la posición 2 y la posición 3. La posición uno y 2 son prácticamente al lado del inversor, ¿cierto? Y la posición 4 es cerca al arreglo fotovoltaico. ¿De qué depende que yo instale cada cosa? Ya vamos a ver de pronto unas características puntuales de cómo, de qué depende de eso. Por el momentico también no está de más mirar las convenciones. Y fíjense que eh, me dice que la posición de los DPS eh, tienen una clase específica, ¿cierto? Entonces me dice que la posición uno, ¿cierto? La que está aquí al lado del inversor, esta de aquí, me dice que el DPS es clase 2 de acuerdo a la norma IS 61643 raya 31. Recuerden que lo que les decía, la raya 31 y la raya 11 son normas de fabricación del equipo, o sea, que cumplan las condiciones mínimas que pide la norma de fabricación de los DPS, ¿cierto? 31 para el DC, 11 para el AC, ¿sí? Entonces, eso, me dice que clase 2. En la posición 2, o sea, al lado del inversor, a la salida del circuito de salida del inversor, me dice que debo tener un DPS clase 2, ¿cierto? En la posición 3, me dice clase uno o clase 2, o sea, esta que está aquí, ¿cierto? Y por último, la posición 4 me dice que clase 2, ¿cierto? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué es eso de la clase uno, la clase 2? Y hay más clasificaciones, ¿no? Digamos que dependerá también de dónde lo mires. Hay clasificaciones por IEEE y hay clasificaciones bueno, hay clasificaciones de IEEE y la otra es de, si no estoy mal, por normas UL, en donde tú le das un contexto, un rango de protección al equipo, ¿sí? En el caso de la que llamamos clase, la clase uno es la que sería la del impacto directo de rayo y tiene una forma de testeo. Él se testea a 10, 350 milisegundos, ¿cierto? La forma de testeo La forma de testeo es el testeo que se le hace a nivel de fábrica por norma de fabricación, o sea, por esta que está aquí, ¿cierto? Entonces, esa es como que la condición del frente de onda con la que él se testea, ¿sí? Entonces, es como si el frente de onda entrara en 10 milisegundos y se disipara en 350 milisegundos. El frente de onda de rayo se testea con esta condición. Entonces, todo lo que ustedes vean con clase uno quiere decir que está hecho para impacto directo o indirecto, pero por lo menos está en función de protección de la descarga atmosférica directa o indirecta, ¿cierto? Cada vez que vean la clase uno. Si ustedes ven, le van a vender un DPS y les dicen que es clase uno, tienen que verificar que diga 10 350 en la parte del testeo, de la parte con que lo prueban, para confirmar eso. Si les dice otro valor, no es un tipo uno, ¿sí? No es un tipo uno. Y la clase 2 es cuando la testean a 8 milisegundos con una disipación de 20, ¿cierto? El mismo frente de onda, 8 en frente y disipación en 20 milisegundos. Esa es la forma de testeo de los equipos. Entonces, cuando tú testeas los equipos, Eh, la clase 2 es para sobretensiones transitorias. Ya estamos hablando de la red de distribución, por ejemplo. Entonces, eso es lo que va a pasar de alguna manera con la clasificación de los testeos. Entonces, por eso hay unos rangos de protecciones de acuerdo a esas clases, clase uno, 2 y ya de pronto las clases 3 y escasamente una 4 son propiamente
muy específicamente por ejemplo, la clase 3 si no estoy mal, ya protegería un ramal específicamente de tu carga, por decir algo. Y la clase 4 si no estoy mal, o entre 3 y 4 son de la carga específica. Por ejemplo, quiero proteger una UPS, quiero proteger un servidor, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo eso, yo le pongo unos DPS coordinados en clasificación. Pero de nada me sirve poner un DPS tipo 3, ¿cierto? Si no tengo el 2, por ejemplo, como mínimo para coordinar. Entonces, todo eso es parte de unos andamiajes un poco más amplios, no es parte de este alcance, pero por lo menos para que usted tengan la clasificación, ¿sí? Eh, entonces también, es más, tanto así que esta norma me dice que si yo tengo sistemas de comunicación adaptados al sistema fotovoltaico, debo proteger el sistema de telecomunicaciones, ahí es donde más o menos aprovechas las clases 3 y 4, ¿sí? Sí, entonces ahí es donde las comunicaciones también entran a tener su DPS propio. Imagínense el sistema de monitoreo del equipo, el cable de la fibra, el UTP, bueno, todo lo que implica, ¿sí? Entonces, esos son detalles que hay que tener en cuenta. Entonces ya sabemos cómo son las clasificaciones. Fíjense entonces que de acuerdo a la ubicación, el único que cambia o varía de clase es el DPS en la posición 3, o sea, el que está sometido a sobretensiones transitorias de entrada de la red o de posibles tensiones transferidas de rayo a través de la red. O sea, por eso te dice que clase 1, clase 2 te da la opción de disponer de la misma, ¿cierto? Ok, listo. Ahora, ustedes dirán, todo eso que está allá, si yo tengo, no sé, 10 cadenas. Entonces son 10 MPT por cadena en la posición 4, 10 MPT, 10 DPS en la posición 4, porque son 10 cadenas, y luego 10 DPS al lado del inversor para proteger las cadenas. Eso es mucha plata, más el breaker que protege el DPS, más el bloque de distribución, más el tablero, más toda la condición constructiva, el BOS, todo lo que implica el balance del sistema. Entonces, se vuelve complejo a nivel de costos y todo eso, pero precisamente la norma me da unas condiciones en las que yo puedo limitar o eliminar el DPS que se encuentra en la ubicación 4 y asimismo me da una condición en la que me pide, en la que yo puedo eliminar el DPS en la posición 2. Vamos a recordarle dónde están los DPS. Puedo eliminar este en algún momento y puedo eliminar este en algún momento. Entonces, digamos que de alguna manera me reduce la necesidad de DPS siempre y cuando yo cumpla unas condiciones puntuales, siempre y cuando yo cumpla unas condiciones puntuales, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería para yo de pronto quitar el DPS en la ubicación 4, que es el que está pegado a los módulos fotovoltaicos? Me dice, si la distancia entre el inversor y el generador fotovoltaico es inferior a 10 metros, o sea que tengo entre los módulos y el inversor tengo menos de 10 metros, pues ya yo puedo quitar de alguna manera, entre comillas, el, el DPS en la posición 4, ¿cierto? O los DPS asociados en las cadenas, ¿cierto? Pero me dice aquí otra condición, ¿cierto? O sea, me dice y. Entonces, debo cumplir las dos. Es la primera, menos de 10 metros y otra, ¿sí? Entonces, nivel de protección UP, que es el que le hablaba inicialmente, del DPS instalado, en la ubicación 1, o sea, el que está ahí mismo al lado del inversor, es inferior al 80% de la tensión de impulso soportada por el generador fotovoltaico. Entonces, eso es importante porque, digamos que de alguna manera, perdón, perdón un momentico. Listo. Es importante porque de alguna manera es otro parámetro que veremos en su momento en el curso de protecciones y de cableado, de métodos de cableado, pero finalmente lo que tengo que garantizar es eso. Para quitarlo de la posición 4 debo garantizar que esté a menos de 10 metros y que el nivel de protección UP listado en el DPS sea menor al 80% de la tensión de impulso soportada para generar fotovoltaico. ¿La tensión de impulso qué es? Aquí está abajo la definición para los que no tienen claro qué es.
¿cierto? Y es el valor de tensión soportada de impulsos asignado por el fabricante al equipo o una parte del mismo, que caracteriza la capacidad de resistencia especificada del aislamiento frente a sobretensiones transitorias. Les pongo un ejemplo muy rápido. Yo tengo un televisor, ¿cierto? Y mi televisor me dice en su ficha y en su placa que él trabaja a 120 voltios, ¿cierto? Pero resulta que en la misma placa me dice que ahí hay un rango, él tiene un rango de manejo, voy a decirle algo así como de 125 a 500 voltios, por decir algo, ¿cierto? Esto sería la tensión de impulso de mi equipo, o lo que llaman en otras normas, lo que llaman el BIL, Basic Insulation Level, nivel básico de aislamiento. Entonces, si de alguna manera la sobretensión de la red de distribución supera estos valores de acá, mi televisor se quema por falla de aislamiento, ¿cierto? Una tensión muy superior a la que él tiene de impulso. Por eso es que, por eso es que nosotros lo que tenemos que hacer es conseguir un DPS con una condición por lo menos en la primera nota que tenemos acá, del 80% de la tensión de impulso de los módulos, ¿cierto? De los módulos fotovoltaicos, de los módulos fotovoltaicos, ¿sí? No del inversor, de los módulos fotovoltaicos, porque son los que esa tensión de impulso de ellos depende de la clasificación de aislamiento eléctrico, que eso es, lo vemos en el curso, y la clasificación también del nivel de tensión máximo, que eso lo vimos en el webinar pasado, pero que también hay que revisarlo detenidamente para poder determinar la tensión de impulso. Entonces, fíjense que son varios parámetros. Mucha gente simplifica la selección del DPS con un famoso 20% por encima de la tensión máxima. Y no es así. Hay que tener otros parámetros paralelos indispensables para poder determinarlo. Entonces, fíjense que yo, si quiero también minimizar mis costos, pero quiero mantener la protección adecuada, necesito condicionar esto a esto que está aquí. Si estoy a menos de 10 metros y el 80% de la tensión de impulso, ya tengo mi sistema protegido y me elimino el DPS en la posición 4. Pero me dice aquí, o si no tengo esa condición completa, sería el nivel de protección UP del DPS instalado en la ubicación 1, recordemos que es el de aquí, ¿cierto? ¿Cierto? Es inferior al 50% de la tensión de impulso de la tensión de los módulos. Y otra condicionante, el conductor de protección, o sea, el de puesta a tierra de equipos, ¿cierto? Está tendido cerca de los conductores de corriente continua. Esta segunda condición es prácticamente obligatoria para todos los sistemas. Recordemos que en el caso de Colombia Red y NEC, y ese prácticamente te dice que todos los conductores activos siempre deben tener el conductor de puesta a tierra de equipos o el conductor de protección al lado del mismo, ¿cierto? En la misma canalización, elemento de soporte, llámese bandeja, llámese lo que sea, siempre deben estar tendidos en la misma ruta. Entonces, digamos que la segunda condición de la segunda opción, ¿cierto? Es prácticamente obligatoria, así que la cumplimos sí o sí. Tanto así que, por ejemplo, el NEC en el artículo 690-43, literal C, me dice esto. Siempre me lo recuerda, pero eso es obligatorio, me lo recuerda. Todo conductor activo debe estar acompañado de su conductor de tierra de equipos, en el caso de positivos y negativos, ¿no? Entonces, eso es importante, importante tenerlo en cuenta. O sea, la segunda condición se cumple sí o sí. Y la primera es revisar en el comercio que yo tenga un DPS con un UP que sea el 50% de la tensión de impulso de mis módulos. Eso es importante. Entonces, fíjense que yo puedo eliminar este señor de aquí, se puede ir, me puedo ahorrar un dinerito sin perder la condición de protección de mi sistema. Y el DPS en la posición 2 también es lo mismo. Si estoy a menos de 10 metros del DPS 3, ¿cierto? Y la otra es si estoy menos de 10 metros y la otra es si, y el otro cumplimiento se me olvidó. Ya, que debe estar conectado en la misma barra de tierra en el mismo posición. O sea, prácticamente prácticamente el inversor tiene que estar ahí al lado del DPS 3 para poder omitir el 2. Entonces, eso a veces no se cumple normalmente porque a veces el punto de conexión también es distante, así que el DPS2 casi siempre va, ¿sí? Casi siempre va.
Listo. Entonces, fíjense que yo puedo ver la ubicación de mis DPS en función de algunas condiciones de la misma norma, ¿cierto? Listo. La segunda topología, eso estamos viendo la primera topología, ¿no? La segunda topología también le aplican estas excepciones, pero vamos a ver cuál es la segunda topología. Es cuando tengo Lighting Protection System, o sea, el sistema de apantallamiento externo con distancia S mantenida. ¿Qué es la distancia S? La distancia S es un parámetro que se calcula según la norma IS 62305, como les dije, que es la de análisis de riesgos y de todo esto. Se calcula con ese parámetro, con esos parámetros internos. Y tengo que mirar entonces el tipo de edificación, el material constructivo de la edificación, las alturas, las distribuciones de los bajantes y todo, o sea, para poder calcular la distancia S, ¿cierto? Si yo mantengo una distancia S mínima entre mi sistema de captación y mi campo fotovoltaico, yo de alguna manera pues mantengo bien el sistema. ¿Por qué? Porque lo más ideal y lo que me recomienda la norma IS es evitar que mi sistema de fotovoltaico se vuelva un elemento más de captación. Eso lo recomienda la norma varias veces en el camino de la lectura, que ustedes lo van a encontrar cuando la lean. Varias veces les dice evite, de alguna manera te da unas condiciones para que evites pegarte al sistema de apantallamiento, ¿sí? Entonces, es importante que se mantenga la distancia S en la segunda topología para poder garantizar esto. Cuando yo mantengo la distancia S en separación, eh, me dice que los DPS en las posiciones 1 a la 4 son clase 2, o sea, aquí clase 2, ¿cierto? Aquí me dice que clase 2, aquí me dice que clase 2 y este sí es obligatorio clase 1 porque ya tengo un sistema de apantallamiento externo. O sea, sí me toca eh, sí o sí ponerlo en tipo 1 en la posición 3 por el hecho de tener un sistema de captación ya. O sea, ya estoy expuesto al sistema de rayos, entonces a un impacto directo o indirecto, entonces sí o sí, por lo menos el que está interactuando con la red de distribución debe ser tipo 1, o sea, 10350. ¿Cierto? Ahí está. Debe ser de eso. Entonces, fíjense que es eso. Mientras yo mantenga la distancia S, yo puedo controlar todas mis consideraciones sin problemas. ¿Cierto? Entonces puedo mantener eso. Y también tengo las mismas opciones. Puedo omitir el DPS 4 y el DPS 2 si cumplo las condiciones que vimos aquí previamente. ¿Cierto? Previamente. Ok, esa es la topología con la distancia S. Ahora dirán muchos de ustedes, bueno, ¿y cómo calculo la distancia y todo eso? Bueno, eso es una serie de parámetros que están en la norma, en la misma norma IS, perdón, esas están en la norma, el método de cálculo está en la IS 62305, ¿cierto? Que esa es la de generalizada, de apantallamiento general. Y en el caso fotovoltaico también la norma 63227, que es de apantallamiento fotovoltaico, ¿cierto? Entonces, entre esas dos puede determinar el valor de la distancia S. Ahora les puedo decir que la distancia S normalmente es una distancia muy pequeña, muy pequeña. Y hablo de pequeña que es inferior al metro y es demasiado inferior al metro todavía. O sea, tanto así que la misma IS 63227 me da una sugerencia en el caso de que yo no pueda tener esa condición como aclarada porque no puedo calcular, porque no tengo las herramientas suficientes para análisis de riesgos. Entonces me sugiere, voy a adelantarme un poquito, me sugiere que de pronto, eso es prácticamente es parte del objeto de la norma, en el inicio de la norma me dice que al menos me separe unos 50 centímetros como mínimo. ¿Qué he visto yo? Las distancias S calculadas normalmente, la máxima que yo he visto, la máxima, ha sido como de 37 a 38 centímetros, la máxima calculada. Pero la norma me dice que si no tiene los parámetros de pronto en disponibilidad, por lo menos guardes 50 centímetros de separación, por lo menos 50 centímetros de separación. 50 centímetros de separación entre la punta captora o el anillo perimetral del apanteamiento no es difícil, mi gente. No es difícil mantenerlos, ¿sí? No es difícil. Entonces,
A veces de pronto por querer poner un módulo de más, porque es que tengo que llenar eso de módulos. No, no, no. De pronto no es difícil. Se pueden gestionar algunas cosas allí. Entonces es importante que se mantengan estas condiciones al mínimo. Entonces me dice 50 centímetros al menos, ¿cierto? Esto me lo dice la norma 73227 como sugerencia general, ¿cierto? Ahí está. Y no solo del campo fotovoltaico, sino de cualquier elemento transversal a la instalación del sistema, mi gente. Entonces, aquí yo tengo una bandeja portacables, una charola para los que son de México que están por acá. Tengo una canalización, tengo un sistema de soporte, un rack de tuberías, y yo tengo todo lo que conduce mis circuitos de fuente y o salida fotovoltaica. Entonces, yo tengo que también mantener todo eso el componente transversal de mi instalación solar fotovoltaica para guardar esa condición, ¿cierto? Eso es lo importante. Ahora sí me regreso aquí a la topología. Esto que está aquí está más gráficamente ilustrado con esta adaptación de la norma, donde me muestra en planta, miren que aquí está el sistema de apantallamiento externo, ¿cierto? Con la distancia S mantenida en todas sus posiciones, ¿cierto? Y ahí está. Como les decía al principio, es más fácil armonizar el apantallamiento al, ¿cómo es? Al sistema fotovoltaico que armonizar el fotovoltaico al apantallamiento. Entonces, es importante eso, que yo pueda cuadrar ahí la distancia. Entonces, si puedo separar el cable un poquito más mejor, es preferible, ¿cierto? Entonces, me dice aquí está. La distancia S separada, ¿cierto? Y aquí tengo ya mi DPS de la posición 4, mi DPS de la posición 1, mi DPS de la posición 2 y la posición 3, ¿cierto? Eso es lo que vimos acá en el esquema. Aquí, tal cual lo estamos viendo, pero ya un poquito más ilustrado con una ilustración de corte y de planta, ¿cierto? Ahí está. Entonces yo puedo quitar este y puedo quitar este, siempre y cuando tenga menos de 10 metros, como hablamos, ¿cierto? La distancia, menos de 10 metros, o sea, menor o igual a 10 metros, ¿cierto? A 10 metros máximo y lo que decía, que este DPS de aquí sea de un valor UP igual al 80% de la tensión de impulso. Ahí es donde puedo quitar el DPS en la posición 4 y quedarme con la posición 1 solamente, ¿cierto? Y el DPS en la posición 2 también, que esto de aquí a acá, hasta el punto de conexión principal, o sea, el tablero principal, sea menos de 10 metros, ¿cierto? ¿Cierto? Menos de 10 metros y que el conductor de puesta y tierra de equipos, este señor que está aquí, siempre acompaña a los conductores. Ah, no, perdón, ese es otra. Se me olvidó. Ah, ya. Y que prácticamente menos de 10 metros y que este que está aquí, esta barra, sea la misma de esta, o sea, sea la misma barra compartida. ¿Sí? Esta barra de aquí sea la misma de acá. O sea, prácticamente tiene que estar en el mismo cuarto y en la misma pared, por decir algo. Eso es muy complejo a veces, ¿no? No todo el tiempo tenemos esas posibilidades, sobre todo en instalaciones industriales, ¿no? Pero bueno, de todos modos, eso es la condición para yo quitar el DPS en la posición 2. Ok. Fíjense que es todavía manejable, es una condición bastante manejable para ubicar eso. Ahí está. Y, y la tercera topología, porque recuerden que este webinar es de la ubicación de los DPS. No vamos a calcular todavía, lo calculamos en el curso. Entonces, el DPS lo calculamos en el curso con mucho gusto. Ok. eh, eh, y la tercera topología es cuando no podemos mantener la distancia S. Por alguna razón no quedaron los 50, los 30 y pico. Si calculaste y te dio 35, no pudiste mantener los 35, 40, 20 centímetros. Eh, o si de pronto no pudiste calcular o no pudiste mantener porque el cliente te dijo, ingeniero, llámame eso de paneles porque yo necesito ahorrar al máximo y entonces dejaste todo allí, la punta captora al lado diciéndole buenas al sistema, no. Entonces, no pudiste, ¿listo? Entonces, sí o sí, te toca poner un puente equipotencial entre tu estructura y tu instalación fotovoltaica y el elemento de captación y el anillo perimetral del sistema. ¿Cierto? Te toca sí o sí.
Entonces, listo, no pudiste mantener la distancia S. Y ahí sí tienes que poner obligatoriamente todos los DPS, eso lo dice la norma. Aquí les dejo la nota. En esa topología no se pueden omitir la implementación de los DPS en ninguna de las ubicaciones. No aplican las excepciones anteriores. Eso lo dice la norma, ¿no? Se lo puse aquí resumido. Dice, no la puedes omitir, tienes que poner todos sí o sí en el caso de vulnerar la distancia esa. O sea, sí o sí me toca DPS en la posición 4. O sea, entre los 10 metros de los paneles al inversor, sí o sí. Sí o sí, DPS en la posición 1, DPS en la posición 2, DPS en la posición 3. Y todos de impacto directo, clase 1. Porque ya tengo, porque literalmente hice parte del elemento de captación del apantallamiento externo, lo volví, el sistema fotovoltaico lo volví un pararrayos más. Imagínate. Entonces, todo lo costoso que se me va a volver por de pronto no guardar un espacio físico puntual de contacto. Hombre, hombre, yo prefiero volver a la topología anterior y quedarme con esa. Minimizar no solo los costos, porque a veces no se trata de costos, se trata de ingeniería, de criterio, de concepto. Hombre, si esto es más simplificado y mientras más simplificado yo tenga mi sistema, pues menos posibles puntos de falla voy a tener. Si tengo menos elementos que mantener, pues menos costos, menos torqueo, menos limpieza, menos calibraciones, menos todo. Entonces, y si yo tengo esto así, sencillamente estoy exponiendo más a mi sistema, lo expongo de manera, lo sobreexpongo, o sea, literalmente volví mi sistema fotovoltaico otra parte del apantallamiento, ¿sí? Entonces, ¿vale la pena? No vale la pena y la norma IEC me dice, evítelo, evítelo primito porque a ustedes sale mucha plata. Ahora, mucha gente me dirá, bueno, es que el DPS es por MPT, por cadena, por todo. Si tienes 10 cadenas y tienes dos cadenas por MPT o lo que sea, pues si tienes caja combinadora, o sea, la verdadera combinadora, lo que pasa es que ahora la gente le llama combinadora a cualquier tablero de protecciones. Y combinadora literalmente según el NEC, o sea, lo que llama el NEC dispositivo de combinación de corriente continua, ¿cierto? Que es la combinadora real. O sea, porque yo combino, el nombre me lo dice, ¿no? Combinar. Cuando yo combino dos o más circuitos de fuente, yo estoy combinando. Entonces, y cuando me sale un solo conductor, recuerden que este es el circuito de fuente fotovoltaica y este es el circuito de salida fotovoltaica. Son conceptos que vemos propiamente en los cursos también. El circuito de fuente es el que es directamente ligado a los módulos. El circuito de salida es cuando combino. Entonces, este conductor es la suma de todos esos paralelos, ¿cierto? Entonces, tiene un conductor más grueso. Entonces, eso es cuando yo hago una combinadora. Combinadora, ¿sí? El hecho de que yo ponga un tablero de protección, te le pongo un fusible, entro y salgo, eso no es una combinadora, eso es un tablero de protecciones. Pero la gente le llama combinadora a todo, ¿no? Entonces, o combiner, o bueno, le quieren llamar, ponerle los nombres en English. Entonces, eh, solamente cuando tengas combinación, pues pones un DPS común, ¿cierto? Aquí pones un DPS común. Pero cuando tienes combinadora real, pero cuando tienes una cadena independiente a cada cadena, porque la norma muy bien dice, tienes que proteger todos los conductores y y debes proteger todos los equipos asociados al sistema. Es más, habla de las comunicaciones y de las canalizaciones, imagínense. Entonces, mucha gente pregunta, pero tengo 10 MPTs y cada uno con una cadena, ¿tengo 10 DPS? Sí, son 10 DPS. Tengo dos cadenas por MPT, entonces, y son 5, también son 10 DPS porque son un DPS por cada cadena. En el caso de que estés llegando directamente al inversor o si vas a combinar, pues ahí sí puedes hacer un modo común. Es la única parte, ¿cierto? Entonces, esos detallitos son los que hay que tener en cuenta sí o sí. Entonces, ¿vale la pena hacer esto? No. No. Veámoslo aquí más gráficamente. Miren, puente aquí, puente aquí, puente aquí. ¿Cuánto me dice la norma? ¿Cada cuánto tengo que poner un puente? Cada 3 metros, me dice la norma, cada 3 metros en donde la distancia S se vulnere.
¿cierto? Si yo tengo el sistema en paralelo, cada 3 metros, donde si yo tengo un tiraje de 30 metros, entonces 10 puentes tengo que poner a lo largo de ese tiraje donde se vulnera la distancia es, ¿cierto? Entonces sería un puente cada 3 metros. Y el calibre está determinado también en la norma. Aquí por lo menos me muestra que es un calibre entre el 4 y el 2 porque es 16 milímetros. 16 milímetros. Sí, sí, sí. No es un poquito mayor que el calibre 4 de la carga americana, pero es un poquito menor que el calibre 2 de la carga americana. Entonces, digamos que un 4 por dar un 4 de la carga americana, American White Gauge, ¿cierto? Ya, ya, eso es AWG, ¿sí? Sería para que tengan en cuenta. Por último, mi gente bella, linda y solar, otras referencias, hay que nombrar otras referencias, por ejemplo, recordemos que también existen otras normas de apantallamiento. En el caso de instalaciones especiales, la norma NFPA 780 me da variables de apantallamiento para sistemas eólicos, para sistemas de celdas de combustible, de elementos de generación, edificaciones de no sé qué, instalaciones especiales. Entre esos hay un capítulo de la NFPA 780 que me habla de sistemas fotovoltaicos, ¿cierto? Entonces, en los sistemas fotovoltaicos me habla en el caso particular del artículo 12, ¿cierto? El 12.4, ya hablando de los DPS. Me dice aquí, siempre que sea posible, los sistemas de control eléctrico y electromecánico se protegerán mediante conexión, blindaje, aumento de distancia de separación. Esa es la más importante. A veces es más, comerse un poquito más despacio y me evito un montón de problemas. Porque a veces unirlo es más problemático que separarlo físicamente. Y protección contra sobretensiones de conformidad con lo siguiente. El numeral 3 me dice dispositivos de los DPS instalados lo más cerca posible de los paneles solares y los sistemas eléctricos y los sistemas de control y seguimiento. Fíjense que hay que proteger todo, ¿no? Control, seguimiento. Si tengo seguidores, ¿cierto? Los trackers, hay que proteger también todo eso, ¿sí? Porque recuerden que eso lleva servomotores, partes mecánicas, todo hay que protegerlo, todo hay que protegerlo. Y en el caso también acá de este artículo puntual me dice, si el inversor del sistema se encuentra a más de 100 pies, o sea, 30 metros de la caja combinadora o recombinadora más cercana, se requerirán DPS fotovoltaico adicionales en el circuito de salida, ¿cierto? Digamos que difiere de la norma ISE, pero me habla de 30 metros de distancia. Ya de pronto la IS me habla de 10, ¿sí? Ahora, ¿cuál norma uso o no? Pues nosotros usamos la norma IS es muy específica, muy puntual de sistemas fotovoltaicos. En cambio, la NFP 780 es muy general de sistemas de instalaciones especiales. Fíjense que es recomendable usar la IEC 61643-32. En el caso del RETE colombiano, en el RETE colombiano es obligatorio usar la 61643-32 a partir del 1 de enero de 2024, de 2026, porque aplicaría el RETE 2024. Sí, entonces toca usar la norma que vimos anteriormente. Entonces, fíjense que hay unas diferencias, unas discrepancias. Toca ver de pronto a nivel de diseño cómo lo manejas, pero definitivamente hay que darle una puntualidad a este dato. No siendo más, mi gente, eh, aquí estamos eh, atentos a atenderlo de alguna manera para poder empezar a trabajar los proyectos o las actividades a través de Illumin y les ofrecemos el curso de protecciones que es el próximo que viene. Dice, dice aquí el precio, dice la fecha, dice aquí sistemas conectados a la red. El que vamos a hacer este es conducente a la credencial NAPCEP, ¿cierto? Y este es uno de los cursos más importantes. Por lo menos yo tengo la bonita fortuna y maravillosa orgullo de ser asociado a NAPSET. Yo hice mi examen hace como 4 años y medio, 4 años y piquito. Hice mi examen de asociado, lo pasé y luego hice el de inspector. Por el momentico son la única persona listada en el directorio internacional, pues debe haber más, pero por el momento el que aparezco listado, el único profesional en Colombia con 2 credenciales activas de NAPSET. Espero ir por 2 más, diseñador e instalador, y estaría complacido de llevarles todo el conocimiento de este curso para que puedan aplicar a su examen de NAPSET a través de esta propuesta que tenemos aquí. Así que bienvenidos todos. Luis, no sé si hay una nota que hacer adicional para que hagamos las preguntas.
Gracias, Michael. Para complementar, bueno, los dejamos invitados. Les dejé en el chat el enlace de nuestra web donde pueden revisar estos cursos y más que tenemos programados. Y en la misma página, si están interesados, pueden realizar el pago. Lo pueden hacer por PayPal, por Stripe, con tarjeta. Y además hay un botón de WhatsApp. Si tienen alguna duda, consultan en la misma página web. Hay un botón de WhatsApp y nuestra coordinadora académica los puede orientar. Y bueno, el curso de cableado básicamente tiene como objetivo poder ver estas cosas que estamos viendo en los webinars de forma más práctica y con cálculos asociados. Y el curso de conducente al PBA de NAPSE es un curso de 40 horas, bien intenso, así que es para personas que realmente quieran aprender. Y no solo desde la teoría, sino que también desde cómo uno ha trabajado en la industria, cómo ha podido llevar proyectos, cómo también ha cometido errores, y que ahí está la invitación. Ahora vamos a realizar la respuesta de las preguntas que están en el chat. Si tienen alguna otra pregunta, lo pueden realizar, la realizan en el chat, yo las voy a ir leyendo y Michael las va a ir contestando. Si hay alguna pregunta que ya se respondió, posiblemente no la diga o posiblemente yo la conteste rápidamente para profundizar en las preguntas. Ya, vamos a ver. Francisco nos pregunta, ¿es viable que nos compartan la presentación? Sí, vamos a subir el video de la grabación de este webinar junto con la presentación en formato PDF. Luego Rodolfo nos pregunta, ¿qué significa pantallar? Bueno, hola. ¿Sí? ¿Te escucho? Ya no, no, te vi paralizado en el momentico. Entonces no sé si pensé que era yo. No, pues apantallar básicamente, el famoso concepto de apantallar es, como habla de pantalla, ubicas un cable. Los cables que llaman apantallados tienen una protección externa adicional, normalmente de condición metálica, que lo que permite es que en el caso de este fenómeno de sobretensiones, no vulnere la seguridad o el servicio que está prestando este conductor. En este caso, así pasa con las edificaciones. Apantallar el edificio es protegerlo en el caso de una condición externa, en este caso serían las descargas atmosféricas. Entonces, cuando uno habla, eso es una jerga más coloquial, ¿no? Más comercial. Apantallar el edificio, estamos hablando de protegerlo externamente de descargas directas de rayos, ¿cierto? Y cuando hablamos de apantallamiento interno, estamos hablando de la coordinación de los DPS. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y Francisco también nos preguntaba, ¿a qué hora es la sesión de los martes energéticos? Bueno, es a las 12, mediodía de Chile, y Colombia serían 2 horas menos, ¿cierto, Michael? No, las 11. Ah, la 11, 1 hora antes. Y bueno, ahí están, en la misma presentación, están las banderas con sus horas respectivas y que siempre a la misma hora. Bien. Francisco también nos pregunta, los DPS ubicados en 1, 2, 3 y 4, ¿deben ser tipo fotovoltaico o solo los ubicados en el 1 y 4? Son los 1 y 4, porque pues, realmente esa es la parte del DC. Lo que está a la salida del inversor, que son la posición 3 y 2, son de AC. Recuerda que ahí ya te tocaría revisar de acuerdo al nivel de tensión cada uno, ¿vale? Perfecto. Básicamente tiene que ver con la naturaleza corriente, continua o alterna, más que nada, ¿cierto? Miguel nos pregunta, Gracias. ¿qué significa clase 1 y 2? Bueno, eso lo respondimos o tú lo Sí, hablaste. Básicamente tiene que ver con los tiempos de respuesta de la onda. a- sí. ¿Cuál es su pico? 8 o 10 segundos. ¿Y en cuánto se normaliza? 20, 350 segundos. Sí, sí, la forma de testeo es lo más importante. El testeo de las normas de construcción raya 11 y raya 11 y 31, que son las de normas de fabricación de los equipos. Rogelio nos pregunta,
Buenos días, feliz año y los mejores deseos. ¿Cuál es la diferencia Gracias. entre UL e IS respecto a la onda de impulso de prueba de los DPS? Repítela, Luis. La diferencia de tiempo entre UL y IS en cuanto a los Ah, tipos, más rápido. ya, ya, Así lo ya. Bueno, interpreto. realmente hay una clasificación es de IEEE, ¿cierto? De pronto no lo llaman clase, sino tipo. Entonces, de pronto cambian en tipo A, B, C, ¿cierto? Entonces, si no estoy mal, son los mismos, solo que eso es como el aislamiento de los módulos, ¿cierto? Que cambia el NOC o el NEMOC, ¿cierto? Es la misma cosa. Cambian es de norma, pero sigue siendo la misma condición. En el caso de IEEE, si no estoy mal, es clase, en vez de tipo uno 2 y 3 son clase ABC. Si no me falla la memoria en el momentico, es al contrario. La tipo C es acometida, o sea, el de servicio, ¿cierto? El tipo B es el del tablero de distribución y el tipo A sería el ramal específico, o sea, voy a proteger mi servidor, algo específico, la carga. Varía un poquito, de pronto se las debo en otro webinar, pero no, lo estoy haciendo de memoria, pero no lo recuerdo, pero la clasificación es así, es contraria, es lo mismo, pero con cambio de letra, básicamente, en Bueno, y IEEE. para complementar, UL también tiene tipo 4, pero tipo 4 tiene que ver solamente con componente interno. La Sí. IEC 1, 2 y 3 y básicamente tienen similitudes. Ujú, Bueno, aquí Mauricio nos pregunta, ¿existe clase 4? En IS no, en UL sí, pero tiene que ver con componente interno. ujú. Ya. Francisco nuevamente nos pregunta, teniendo en cuenta la aclaración de exclusión del DPS, en sistemas con microinversores, ¿no serían necesarios los ubicados en la parte uno y 4? No, recordemos que los microinversores, en el caso del NEC, se consideran lo que llaman módulos de corriente alterna. Y literalmente el artículo 196 te dice, ¿tú qué haces aquí si todo lo que hay que hacer es hacerlo en corriente alterna? O sea, te remite a la sección 705. Literalmente lo que es DC se omite, por decir algo, en el caso de protecciones, de cualquier otra condición en el DC, porque ya el microinversor se considera un elemento completo, y lo trabajas todo en AC. O sea que si vas a poner DPS, tienes que poner todos los de AC, en el caso de los microinversores. Perfecto. Rodolfo nos pregunta, ¿qué opinión tienes de los inversores híbridos de 48 voltios con termomagnéticos incorporados? Bueno, es que como les decía al inicio, las mismas normas que de referencia, las 60.364.712, la 62.148-1 y la 63.227, las tres normas hablan de que cualquier DPS, entre comillas, porque así no los venden, interno no es una protección efectiva. Es lo que llaman, en vez de ser DPS o SPD, se llaman SPC, Source Protection Components. Es un componente, no es un dispositivo de protección fiable. Es algo, como les decía coloquialmente, es un déjame estar, es un por si algo, la última línea de defensa, pero ya interna en su electrónica. Entonces, finalmente, es recomendable sí o sí instalar los equipos externos, porque recuerda, pues, como no mostramos el cálculo, mostramos solo las ubicaciones y las afectaciones en función de la ubicación de los equipos. Eh, no mostramos el cálculo, pero pues en el curso lo vemos. El DPS se calcula con la tensión de impulso de los arreglos, la tensión máxima, el nivel de elemento de los módulos que están instalando y las ubicaciones, las topologías. Entonces son como unos 5 parámetros promedio, solamente en tensiones, en corriente ni se diga, hay más cosas. Entonces, digamos que en general, para resumirte, no te confíes del DPS interno, sino que te toca calcular o gestionar un DPS externo en función del proyecto que tengas, ¿vale? Mi ejemplo particular es que yo he tenido proyectos en que he tenido hasta tres tensiones distintas en el mismo inversor. Entonces son DPS de dominaciones, tensiones de impulso, niveles de tensión máximo totalmente distintos. Entonces yo no puedo pretender que un DPS interno, un SPC, me proteja todo cuando tengo tres tensiones distintas, tres niveles distintos y todo. Entonces,
me tocó calcular DPS para cada cadena distinto, para cada MPT distinto, porque habían tres niveles de tensión distintos, habían 300 y pico de voltios, 600 y 1000, y cada uno fue distinto. Entonces, por eso no te confíes, porque el fabricante del inversor no sabe qué le vas a instalar. Entonces él te va a poner un DPS genérico, un SPC, lo que aplique para proteger su equipito, más no para proteger toda la integralidad que requiere la normal, ¿eh? Gracias, Michael. Bueno, complementar también que muchos de esos termomagnéticos lo instalan como un seccionador bajo carga o para Oh, sí, poder aislar la etapa y sí, no sí. necesariamente cumpliría con las condiciones de instalación. Así es, que sí, que me pasó ese dato. Realmente no son termomagnéticos, bueno, si son termomagnéticos ya, pero realmente lo obligatorio es el medio de desconexión. El medio de desconexión normalmente está ligado es a un seccionador bajo carga para desconectar eso, la etapa, el MPT o lo que aplique, tal cual. Tony nos pregunta, si no conozco el valor de la distancia S, ¿cómo se puede tener algún valor estimado? No se cuenta con datos de instalación del LPS. Bueno, ahí lo Eh, hablaste, 50 sí, centímetros. sí, la recomendación de la 63227 es que si no se tienen los datos, precisamente un parrafito que dice, como al principio de la documentación de la misma norma, te dice que te recomiendan como mínimo, pero que pueden variar en función del cálculo. Dice, pero la mínima sería 50 centímetros si no tienes datos asociados para hacer el análisis de riesgos adecuado. Perfecto. Bueno, ahí Colona nos dice combiner box, me imagino en el contexto hablando del combinador. Después José nos dice gracias, ingeniero Michael. Joaquín Osorio pregunta, no me quedó claro si la distancia debe ser menor a 10 metros o mayor a 10 metros del apantallamiento. No, de pronto se confundió ahí el término. 10 metros desde en el caso de la ubicación de los DPS, 10 metros desde los módulos hacia el inversor. Hacia el inversor. Esa es de las primeras condiciones para ver si puedo omitir o no el DPS en la posición 4. Y lo mismo en la posición 2, ¿cierto? A la salida del inversor. Y lo de de otro término donde yo usé eso, ¿qué fue? Los 10 metros. Ah, no, puse el ejemplo de que si por alguna razón vulnero la distancia S, cada 3 metros, donde vulnero la distancia S, debo poner el puente equipotencial entre el sistema fotovoltaico y el sistema de captación, ¿cierto? Es lo único. No sé si de pronto aclaré, porque creo que de Sí, pronto se sí, le confundió el término. básicamente entre el inversor y los módulos no puede haber más de 10 metros. Ese es Sí, para poder, con eso puedo omitir el posición 4, ¿sí? Y el 2. perfecto. ¿Sí? Germán dice gracias, excelente presentación. Del Mar, excelente. Willy nos pregunta, hola a todos, desde Costa Rica, ¿cómo cambia el panorama cuando no se usan combiner box, sino que se usan arneses? Harness. No tengo claro qué sería Tampoco. eso. Sí, No me queda claro. Combiner. La combiner sí, pues obviamente ya hablamos, definimos combinadora, porque eso es importante. Pero no sé, Willy, si tienes un ejemplo particular para claro, alcanzar a responderte aquí en unos minuticos. Pero no tengo ni idea. claro. ¿Qué No tengo es ni un harness o arneses? idea. Yo lo desconozco, a lo mejor cambia No lo en... tengo claro, no lo tengo claro. Si es otro elemento asociado electrónico, pues digamos que ya los diodos de bloqueo salieron de la ecuación de los sistemas fotovoltaicos hace rato. Los diodos de inversa, eso ya prácticamente ni aparece en las normas, eso apareció en el NEC y se eliminó como en el 2014. O sea, cosas como esas que de pronto son externos han salido de la ecuación porque no son tan efectivos. Entonces, digamos que ya DPS es lo que manda la parada, pues, en este caso. Ya, Juan pregunta, actualmente los inversores de cadena que se vienen comercializando incluyen DPS interno en las entradas de sus MPPT, pero si la distancia de las cadenas es mayor a 10 metros, igual se requiere DPS externo cercano a los módulos. ¿Es obligatoriedad para este 2026 en Colombia? Pues si es Colombia, sí. Como les decía, el nuevo RETI 2024
me obliga a cumplir la norma IS 61C contra 32, entonces, y la 12 en el caso del AC. Entonces, para instalación, entonces sí o sí me toca. Y en el caso de las distancias, es mayor o igual, pues puedo, lo que les decía yo es que puedo omitir el DPS en la posición 4 siempre y cuando tenga unas condiciones mínimas del DPS cercano al inversor en la posición, esa era la 2 la 3 la uno, perdón, la uno. Entonces debo cumplir que la tensión de impulso sea el 50%, el nivel de UP del DPS sea la tensión de impulso del 50% y otras condiciones. Entonces, al final del cuento, muchos de nuestros proyectos van a ser mayores a 10 metros, entonces te va a tocar poner sí o sí el DPS en la posición 1 con las condiciones que piden para omitir el 4. ¿Sí? Entonces, digamos, toca... y los DPS internos no valen, ¿no? Es lo que quieren para ir cerrando ese pedacito. Como les dije, no aplican los SPC. Y como les dije, las tres normas de referencia dicen que eso no sirve. No sirve, no, o sea, no es una protección válida, pues, ¿no? Es, Perfecto. Bueno, ahí Mauricio nos aclara que la UL 1449 habla de que los clase 4 son componentes integrados. Gracias. eso, gracias. Boris dice, excelente, felicitaciones por la iniciativa de estas capacitaciones de corto tiempo, pero para dominar estas reglas de los DPS, sí o sí debemos estar inmersos en proyectos para poder adquirir experiencias y conocimiento. Gracias al personal del Martes Energético, saludos desde Heroica Cartagena. Wilson, felicitaciones Illumin y saludos desde Cali, Colombia por la charla, excelente presentación del ingeniero Michael. Y Willy, que nos preguntaba sobre los arneses o harness, nos dice muchas gracias. Con una consulta que aclaraste anteriormente me quedó claro. Quedo muy agradecido. Que tenga un excelente año nuevo 2026. A todos. Perfecto. Y bueno, aquí Wilson nos dice, el valor del 50% es sobre un rango, entonces ese 50% es del menor valor o del mayor valor. El 50% o sea, el DPS debe ser el UP, o sea, el nivel de protección UP del DPS debe ser el 50% de la tensión de impulso UW o UW, ¿cierto? Entonces, hay que calcular la tensión de impulso en función de otras cosas, que eso lo vemos en el curso. Entonces, te la debo, Wilson, para que traes el curso. Sí, básicamente hay que corregir el VOC a la menor temperatura de operación del sistema y luego llevamos al 50%. Bueno, hay diferentes criterios también, muchos trabajan con valores nominales, pero ahí lo bueno de nuestros cursos es que hay personas que están de Ecuador, de Panamá, de Colombia, de Chile. Tenemos alumnos hasta de Rumania. em, Hay gente que se quiere inscribir de Marruecos, entonces hay harto experiencia también. Nosotros no somos dueños de la verdad y agradecemos mucho que también ustedes puedan colaborarnos y también aprender desde sus experiencias. Muchas gracias por la participación. Que tengan un excelente día o una excelente mañana. Nosotros acá en Chile son las 13:17 y allá en Colombia, Michael, son las 12:17. Así 11, que, 11. son las 11, perdón. Entonces mañana. Entonces que tengan ahora una excelente jornada y me despido y vamos a subir pronto la grabación de este webinar. Que estén muy, pero muy bien. Gracias a todos. Saludos del Salvador, dicen por ahí. Gracias. Gracias, gracias.